Dios te bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios que una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Como cada semana hemos tomado esta decisión, esta meta de parte de Dios de llevar una enseñanza bíblica acerca de nuestro libro de la Biblia. Estamos en esta ocasión estudiando las cartas del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Y sabemos que Dios está llevando un mensaje especial a cada familia, a cada corazón de las personas que se conectan en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. La única meta o objetivo es que la iglesia de Cristo sea edificada y que la palabra de Dios corra por medio de medio de las redes sociales, que pueda esta palabra correr, llegar a los lugares y hacer el trabajo para el cual ha sido enviada. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella nos revela a Cristo, ella nos trae salvación, nos muestra esa salvación, nos muestra su gracia. Y a través de ella conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso son tan importantes esos momentos que pasamos con la palabra. De hecho, Jesús dice que permanezcamos su palabra, no solamente leerla, escudriñarla, meditarla, sino vivir por la palabra, caminar por la palabra y permanecer en la palabra, porque esta es la verdad de Dios que Él ha revelado a cada uno de sus hijos para que podamos caminar por ella y seguir transitando en nuestro caminar diario, en nuestra vida cristiana, hasta que Cristo venga. Estamos trabajando, como le decía, esta carta de Pablo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. En esta ocasión estamos introduciendo esta segunda carta. Vimos el cierre anteriormente de la primera carta que él escribía para esta iglesia. Vemos que en estas enseñanzas de Pablo llevan como fin dar las instrucciones necesarias que el pastor necesita para dirigir la iglesia. Y cómo el apóstol Pablo confrontaba mucho lo que eran los falsos maestros, los maestros judaizantes que estaban involucrándose en el quehacer de la iglesia para llevar una falsa enseñanza donde estaban desviando aquello que le había sido presentado, el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús, y ellos traían ahora un mensaje, o en una ocasión Pablo le hablaba de otro evangelio que no sea el que él había predicado, que era centrado en Cristo, donde estaban trayendo los rudimentos de la ley para aplicarlo sobre todo al pueblo gentil, como que esto también era necesario que ellos hicieran para agregarlo a lo que es la salvación. Y Pablo reiteradamente argumentaba que la salvación es por gracia, por lo que Jesús hizo. En esta segunda carta, el apóstol continúa sobre esa enseñanza de lo importante de estar animando, de estar empoderando, de estar llevando esas instrucciones a los ministros que Dios ha escogido de cómo dirigir la iglesia. Él inicia esta segunda carta, primero dando un saludo como era peculiar en Pablo y haciendo su presentación oficial. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, testificando de Cristo. Hoy en esta carta introduce la importancia de ese testimonio, testificar de Cristo,
Reiteradamente, él lleva el mensaje a que todo el quehacer de la iglesia, todo el quehacer del líder cristiano debe ser con Jesucristo como el centro, que Él reciba la gloria. Él continúa diciendo después de este saludo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. La introducción que Pablo hace a esta carta es como sus cartas anteriores, como sus otras cartas, con un reconocimiento por adelantado de que él es un apóstol y que es apóstol no porque él quiso hacerlo, porque él se tomó el título, porque buscó personas que lo pusieran en ese, no por ambición propia, no por un capricho humano. Él hace esta presentación y en otras cartas a otras iglesias, él hace la explicación de su llamado y siempre está reiterando que fue Dios quien le llamó para ser apóstol y fue Dios quien lo encomendó la obra misionera que él estaba desarrollando. Pablo tenía un papel importante que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar el mundo desde entonces para Cristo. Y por eso él habla de su rol de apóstol, un embajador único de Dios para el mundo. Así como Pablo tenía un papel importante por el llamado de Dios que había hecho a él para desempeñar, tenía ese papel importante, una misión. Todos y cada uno de los creyentes, Dios nos ha llamado con un propósito, con un plan, a desempeñar un papel importante dentro de su obra. No fuimos llamados simplemente para estar de espectadores. Debemos, si no sabemos, pedirle a Dios que Él sea, que hable a nuestras vidas y que por su palabra nos indique, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino que sea el Espíritu de Dios ayudándonos a enfocarnos cuál es ese papel, ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Porque esto es importante en la obra de Cristo. Que sepamos que no somos simples espectadores de cómo lo que pasa en la iglesia, que somos actores importantes del desarrollo de la iglesia hasta que Cristo venga. Cuando él menciona las palabras según la promesa de la vida, son únicas del saludo de Pablo. Como Pablo acababa de ser encarcelado otra vez en Roma y podía ser ejecutado de acuerdo a lo que menciona más adelante en el versículo 6 del capítulo 4. Esta promesa era muy apreciada para él. Saber que ese llamado había sido según la promesa de la vida. Pablo escribe esta carta desde su segundo encarcelamiento en Roma y pronto sería condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. Entonces Pablo presiente o ya tiene que este tiempo ya viene por cumplirse. Por lo que en segunda de Timoteo no es solamente la última carta que Pablo que tenemos de Pablo, sino que hay un tono de urgencia en la pasión, en el mensaje que él está llevando,
que se puede esperar de una persona que se encamina pronto a la muerte, porque ya sabía que ya estaba sentenciado, ya les estaba esperando su momento para morir. Por eso este mensaje importante para continuar con la instrucción para el apóstol Pablo. Pablo está pensando mucho en su familia espiritual, por así decirlo, en Timoteo. Él le dice mi amado hijo. Y él habla de los verdaderos padres de Timoteo, que eran judíos antes de la época de Pablo, antes de que Pablo estuviese haciendo todo este trabajo. Estas personas genuinamente siguieron a Dios con un corazón puro, sin religiosidad, y sin todo este movimiento religioso de los fariseos. Entonces, por eso Pablo hace esta mención acerca de la raíz de dónde viene Timoteo. Cuando él habla de gracia y misericordia y paz en este saludo, porque los ministros necesitan más misericordia. Todos estamos llamados a ser misericordiosos, pero una persona que está en calidad de ministro de Jesucristo necesita un toque más esa misericordia. Después de todo, al inicio de su carta, Pablo, al inicio de esto, y para la iglesia en general, siempre usa gracia y paz en su saludo. Podemos verlo como lo menciona en Romano, en Gálatas, en Filipenses, en Efesio y en Colosenses. Pero cuando comienza a escribirle a los pastores, a Timoteo y a Tito, siente esa necesidad de decirle gracia, misericordia y paz. Y Timoteo estaba en la lista de las oraciones de Pablo, porque él le dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo tomó como una práctica regular orar con una lista y por lo menos mencionar en una de sus oraciones a lo que eran valiosos para él, y se lo hace saber a Timoteo y empieza a tener esos recuerdos importantes. Recordemos que esta es la carta de un hombre que ya está con una sentencia de muerte, que ya pronto se va a ejecutar. Y él empieza a hablar con esta pasión y con este afecto al pastor Timoteo, y empieza a tener recuerdo de momentos felices, de momentos importantes, acordándome de sus lágrimas. Quizás esta lágrima que Pablo recordaba era la que derramó Timoteo en su última despedida con Pablo, en su último encuentro personal. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que hacía realmente feliz a Pablo, recordar la fe de hombres fieles, como Timoteo, que amaban y servían al Señor. Por eso, él se regocijaba, él era feliz, dice, trayendo a memoria cómo hay hombres fieles, cómo hay pastores, como hay líderes que están sirviendo a Dios, que aman a Dios, que genuinamente, porque dice una fe no fingida, está hablando de una fe genuina, que son personas realmente genuinas, que aman a Dios y sirven a Dios, y que tienen a Dios como el centro de su vida, y que predican el mensaje de Jesús, y que todo lo que hacen es procurar que la gloria le sea dada al único que merece la gloria, Jesucristo. Y cuando él le habla a Timoteo acerca de esta fe no fingida, le dice que fue la que le enseñaron su madre, Eunice, y su abuela Loida. La fe no fingida de Timoteo se debía, no era en poca medida a esa devota educación y a la influencia de estas dos mujeres,
que lo habían instruido desde pequeño en la palabra. Entonces, Pablo hace esta mención importante porque el evangelio en esta ocasión se le dejó a Timoteo como un legado por parte de sus padres, de su abuela. Entonces, por eso él dice, estoy seguro que en ti también. Habla de esa fe una fe no fingida que fue enseñada por tu abuela y tu madre. No era suficiente que mencionaba que estaba en la abuela de Timoteo y en la madre de Timoteo, sino que dice, estoy seguro que esta fe está en ti también. Por eso es importante a los niños, una vez que están en edad de poder comprender, y a cualquier edad es importante porque ellos van aprendiendo desde esta primera infancia que deben tener su propia relación con Jesús. Los padres deben instruirles, deben enseñarles, pero llega un momento ya cuando tienen la conciencia para tener este conocimiento de que ya no es solo la fe de sus padres, ya no es la fe de sus abuelos, sino que ya es por la fe que tienen ellos y la relación que puedan desarrollar con Jesús. La relación que tengan los padres con Dios no es lo que da la vida eterna. Lo que da la vida eterna es Jesús, que se revela el corazón de esta persona y que esta persona viva su propia relación con Jesús. Cuando habla de una fe no fingida, podría también tener una traducción literal como una fe que no sea hipócrita, que no sea de doble cara, que no seamos de doble ánimo. Esto es una fe que no es una actuación, es una fe verdadera. Todo el libro de Santiago también trata de tener una fe verdadera. Es importante que revisemos nuestro interior con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo. Y que de verdad se pueda dar el testimonio de cada ministro de Jesucristo de que están ejerciendo una fe no fingida, una fe que no es hipócrita, una fe que sea verdadera, que sea genuina. Cuando él da este saludo especial, hasta esto recuerdo importante de el historial de Timoteo, ahora Pablo viene a hacerle un recordatorio importante. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por lo cual te aconsejo, dice, que avive el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo era un hombre dotado y valioso para el reino de Dios. Por eso fue puesto en esta posición a su temprana edad. Pero parecía tener una raíz de timidez en él, lo que requería que Pablo continuamente o frecuentemente lo animara, lo estaba animando a ser valiente, a ser fuerte. Entonces Pablo, conociendo a Timoteo, porque cuando él recibe el llamado, ¿quién le hace imposición de mano para ordenarlo como ministro en la iglesia de Éfeso? Es Pablo. Entonces, está denotando con estas declaraciones que Timoteo era un poco tímido. Pero también es cierto que tenía una gran y pesada responsabilidad como supervisor de la obra de Dios en Éfeso. Y que esta área era, y aún en áreas mucho más grandes. Había muchos cristianos en muchas congregaciones,
reuniéndose en toda la región. Esto lo podemos corroborar en el libro de los Hechos, que habla de todo este movimiento de las iglesias en crecimiento. Además, Timoteo era un hombre de normal valentía, con una enorme responsabilidad, pero el apóstol Pablo le anima a poner un poco más de esfuerzo en esta valentía. La gente está en diferentes lugares. Para algunos, lo último que necesitan escuchar es: usted debe ser valiente, porque puede ser tedioso y la gente quizá pueda pensar que estoy dando mi mayor esfuerzo. O muchos otros vienen de lugares que necesitan escuchar: aviva el fuego del don que hay en ti. Sé valiente, sigue adelante, ten ánimo. Timoteo era de este grupo. Timoteo no podía ser una persona pasiva. Recordemos todas las situaciones que se estaban dando en esta iglesia, y sobre todo por el contexto que había social y cultural, religioso en esta región, que se necesitaba una persona aguerrida, una persona fuerte, una persona valiente. Timoteo no podía ser pasivo y solamente dejar que las cosas sucedieran. El ministro de Jesucristo no está llamado a ser pasivo, no está llamado a dejar que las cosas sucedan. Necesita ser valiente y necesita avivar el fuego del don de Dios en su vida. Necesita hacer que las cosas sucedan. Dios pudo haber dotado de dones a una persona, pero solo porque alguien tiene ciertos dones no significa que están siendo usados para su gloria y su reino. Muchos dones necesitan ser avivados, que las personas tomen conciencia de ello, porque dice que Él nos ha dotado de dones, pero cada uno necesita hacer conciencia de estos y empezar a ejercitarlo. Ahí se avivan los dones, cuando lo pones en ejercicio en la obra de Dios. Cuando Él le dice, avivas, aviva. Llega esa idea de cuando se tiene un fuego encendido, para que éste siga ardiendo con brillo, con fuerza, que se hace juntar más la leña, moverlo para que se vaya la ceniza y el fuego se avive. Un fuego que se deja solo a que él siga consumiéndose, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Pero Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Y eso lo hacemos con el ejercicio constante de lo que Él ha depositado en nosotros. Avivar significa encender de nuevo, mantener la llama con toda su intensidad. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo que con urgencia mantenga ese fuego de los dones bien avivado. Cada cristiano está llamado a mantener el fuego de los dones avivados, porque los dones son dados para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y si lo dejamos que se apague, la iglesia dejará de ser edificada. Y es la responsabilidad de cada uno trabajar, ejercitar los dones para que la iglesia sea edificada. Dios usó para dar los dones en esta ocasión, dice, por la imposición de mano, para dar los dones espirituales a Timoteo. Esta no es la única manera en la que Dios da los dones, pero es una forma común y un medio que para mostrar que se está dando este proceso. Entonces, él le hace entender a Timoteo
y lo lleva a ese momento cuando se hizo esa imposición de mano, cuando se hizo esa oración especial, para que él reconozca y sea consciente de los dones que Dios le había dado. Y que estos dones necesitaban estar vivo, ardiendo, porque él tenía una gran responsabilidad frente a la iglesia. Y él necesitaba continuar con ese trabajo. Y Pablo está hablando de esta forma, como decía al principio, con esta urgencia, porque sabemos que ya él estaba para terminar su vida y necesitaba como darle los últimos detalles, el último impulso a Timoteo para que continuara esta obra. Vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana continuamos con este primer capítulo de Segunda de Timoteo. Podemos ver la razón por la cual Timoteo puede ser valiente en el uso de los dones que Dios le ha dado. Y vamos a estar mencionando cada una de esas virtudes que el Señor usa y pone en la vida de los ministros para que den testimonio acerca de Jesucristo y que su iglesia sea edificada. Dios le bendiga abundantemente. No olvide compartir estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, al cual pueden suscribirse y darle clic a la campanita para que sea notificado. Estamos publicando enseñanza de la palabra los días viernes y sábado, pero estas quedan ahí para el tiempo en que usted pueda invertir este ratito para escuchar palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente, que la paz del Señor esté en su vida y que esta palabra le sea revelada en sus corazones para salvación. Dios le guarde.